tenemos que hablar no solamente del COVID, de la parte económica, sino también de la parte política que está afectando a nuestro país, porque ya comienza a generarse un sinnúmero de opiniones encontradas, no solamente entre los actores políticos, la misma población. Estamos con el analista político Israel Quino para que podamos conversar sobre esto. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenas noches. Estimada Miriam, buenas noches, agradecido por la comunicación a través de Hora 23, un cordial saludo al pueblo boliviano. A ver, un pantallazo, por favor, de cómo estás viendo tú el panorama político en el país. Son importantes las decisiones políticas a partir de la sanción de esta ley que en las siguientes horas seguramente va a ser promulgada por nuestra presidenta candidata. Y es que se está tomando una decisión política importante sobre la reconstrucción del poder político en el país. Es importante también en el que va a pervivir el debate sobre los derechos políticos versus el derecho a la salud. Estamos también conociendo la curva de contagios que está incrementándose en algunas regiones del país a partir de la decisión de las autoridades políticas subnacionales de ingresar en cuarentenas flexibles. Esto nos está generando ya un escenario tal vez nada favorable para el proceso electoral. Sin embargo, por la consideración técnica, legislativa, pero además sanitaria, se está preveyendo que hasta el próximo domingo 6 de septiembre, aproximadamente 90 días más, se pueda generar y celebrar este proceso electoral, que va a ser importante para los bolivianos, toda vez que en esta construcción del poder no solamente vamos a elegir a un presidente o presidenta y vicepresidente, sino vamos a reestructurar la representación política democrática en la Asamblea Legislativa, senadores y diputados, de donde salen las leyes que hoy en día está todavía advirtiendo una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que por el tiempo pandémico no debería suscitar. Sin embargo, es importante la decisión política. Ha sido importante el rol del Tribunal Supremo Electoral con apoyo de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia. A partir de ese acuerdo está posibilitando el día de hoy una nueva sanción de una ley y una fecha ya determinada para ir al proceso electoral. Ayer nos ha llamado la atención algo que la presidenta dijo, porque se esperaba que promulgue esta ley de postergación el pasado miércoles, ¿no es cierto?, después de que lo había anunciado el ministro de la Presidencia, pero sin embargo ayer señala de que si no firma la van a acusar de prorroguista, pero que si lo firma ya también de que está atentando contra la salud. ¿Esto no te hace pensar algo de que de repente está analizando, qué podría estar analizando la presidenta? Se encuentra ella todavía en el plazo constitucional de los 10 días para promulgar la ley, y eso corresponde a una atribución constitucional. Todavía estamos en el plazo. Sin embargo, por este principio de necesidad, de certidumbre electoral que debemos tener en el país, ya debería tomar la decisión. Pero allí juega un rol importante la coyuntura político-electoral del rol que juega nuestra presidenta, porque además es candidata. De allí es que se deslegitima esa posición que tiene la actual presidenta, porque si bien el único mandato que debió tener, producto de la sucesión constitucional respecto de la crisis política en el país, su único mandato constitucional era convocar a un proceso eleccionario de elección de presidente, pero pudo más su interés electoral. De ahí que a partir de estas eventualidades en la sanción, promulgación de una ley, la pone en ese desequilibrio. Por ello, todos los actuados, Miriam, de aquí en adelante, todos los pronunciamientos, una vez sancionada esta ley, van a tener que ser regulados, fiscalizados y además prohibidos por el Tribunal Supremo Electoral, en particular con la presidenta candidata, porque no vamos a saber en qué momento se pronuncia como presidenta en transición o como candidata a la silla presidencial. Eso tiene que regular el Tribunal Supremo Electoral y además, por ser tan delicado el tema de la salud, evitar que se haga campaña electoral en este tiempo de elecciones con este tema tan importante para los bolivianos, que es
el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y bueno, esto es sumamente importante. Ahora, ¿qué pasaría en el supuesto caso de que llegan los 10 días y la presidenta no promulga esta ley? Finalizados los 10 días, Miriam, por una atribución que tiene la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la senadora Eva Copa, va a promulgar esta normativa y ponerla en vigencia. Hay un precedente constitucional y legal al respecto. La ley 1297, que fijó inicialmente unos 90 días para convocatoria a elecciones, observó el Ejecutivo y lo devolvió inmediatamente al Legislativo, porque no estaba de acuerdo con el plazo de 90 días. Sí. Y la decisión de la senadora Eva Copa en sesión de asamblea fue promulgar la norma, porque también tiene esa atribución constitucional. Y aquí es importante, Miriam, puntualizar este debate, porque cuando se interpuso un recurso de nulidad a los actos que realizó la senadora Eva Copa, sí, el Tribunal Constitucional Plurinacional ni siquiera admitió este recurso de nulidad. ¿Eso qué implica? Reconoció en términos constitucionales y formales, además, procedimentales, que la presidenta del Senado, la senadora Eva Copa, es además presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y quien ejerce la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional es la vicepresidenta del país. De allí que tiene esa prerrogativa constitucional de promulgar leyes, y lo dijo el Tribunal Constitucional al no admitir el recurso de nulidad, pero además ya sentó un primer precedente en su línea jurisprudencial, sí, con la Declaración Constitucional 01/2020, que refrendó la Ley 1270, la cual extendió excepcionalmente un mandato más allá de los 5 años al Ejecutivo, al Legislativo, alcaldes y gobernadores. Entonces, sí tiene todas esas prerrogativas, porque tiene esa facultad constitucional de promulgar leyes. Entonces, ese debate allí tiene todas esas facultades, pero creo yo el cálculo electoral de la actual presidenta candidata en transición pues está teniendo todavía un desequilibrio en la toma de decisiones, porque necesariamente de ahí en adelante va a tener nuevamente que reivindicar su rol de órgano de poder del Tribunal Supremo Electoral y regular todos los pronunciamientos que se realicen de aquí en adelante, que van a ser, no que otra cosa, campaña electoral. Bueno, eso es importante entonces, y nos queda en resumen de que es el tribunal el que tiene que normar aquello para que no haya una doble función mientras la presidenta esté como candidata. Ahora bien, hay otro tema que está causando en este momento determinada indisposición, y es aquella que tiene que ver con la ley de estado de excepción. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Es una facultad de los asambleístas, ¿no?, generar la sanción a este tipo de normativas que desarrollan, ¿no?, en este caso, los estados de excepción. Allí, dos elementos importantes. Uno, estrictamente técnico, porque son causales específicas que señala la Constitución al respecto de la declaratoria de estados de excepción, que es inicialmente una medida del órgano ejecutivo, y dice la Constitución que tiempo después debe refrendarse, autorizarse por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, en ningún caso, Miriam, un estado de excepción, en un estado de excepción pueden suspenderse la vigencia de derechos fundamentales. Esto es importantísimo. Y allí habrá que interpretar qué rol van a jugar las primeras cuestiones que se tienen respecto a las instituciones del orden, como la policía o la castrense, en este caso las Fuerzas Armadas. De allí la importancia también de la sanción de aquello, porque se está generando un desarrollo legislativo de algo que norma la Constitución y que en estos 11 años de vigencia de la Constitución no se había normado. Habrá que analizar en términos técnicos, además procesales, sí, cómo es que se va a generar la materialización del cumplimiento de esta ley. Lo que sí hay que augurar es que a título de
libertad de expresión o ejercicio de derechos colectivos a la protesta, no se esté generando un proceso, ¿no?, o una acción en contra de aquellos que ejerzan estos derechos. Y allí la importancia de esta ley, porque por un lado puede generar, si quiere, una suerte de protección a quienes quieran modificarse en un estado de gestión, pero por otro lado hay que también recordar que se está desarrollando el contenido de la Constitución. Va a depender mucho de quienes materialicen el ejercicio, ¿no?, de este tecnicismo legislativo que está todavía en debate en el seno de la Asamblea Legislativa. Te agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Es apenas una introducción porque me imagino que vamos a seguir viendo novedades con relación a este y otros temas, tanto en la Asamblea como en el Gobierno. Gracias, Israel. Agradecido por la comunicación, Miriam, hasta cualquier otro momento. Un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien, un gran abrazo también para ti.